con todo el espacio, ¿vale? Vale, entonces, bienvenidos a todos. Bueno, nos inventamos este de Colombian Dinner Club ya hace un mes largo en Clubhouse y nuestra idea era precisamente tener la oportunidad de conversar. Precisamente Camilo, Juan Esteban y yo somos mejores amigos y vivimos en partes diferentes. Lo que nos dimos cuenta es, uno, por la pandemia, no, o sea, solo discutíamos entre nosotros temas y queríamos hablar con más personas, queríamos interactuar con personas que tuvieran pensamientos similares o diferentes, pero que estuvieran interesados en el país. Y de ahí nace Colombia Dinner Club. Este es nuestro quinto room. Hemos crecido a tal punto que somos uno de los primeros clubes oficiales dentro de Clubhouse. Poquita gente los tiene, entonces si es su primera vez en este room, mi recomendación es nada, arriba del título del room van a ver el club. Denle click, denle follow y lo que va a pasar es que sencillamente van a empezar a recibir notificaciones de nosotros. ¿Cómo funciona? Queremos hacer estas charlas cada miércoles a las 6 de la tarde y vamos a tocar diferentes temas. Y hoy precisamente vamos a hablar del futuro de las ciudades en Colombia. Entonces, tenemos hoy a tres invitados. Tenemos a Santiago Pulido, a Ana Perosa y tenemos a Juan Sokolov, que precisamente lo voy a poner aquí de speaker. Entonces, Camilo, creo que usted iba a hacer la introducción de todos y creo que podemos empezar con los temas. Claro, perfecto. Bueno, entonces, antes de seguir con la introducción de todos, digamos que solo les quiero dar como una introducción a cómo funciona la plataforma, porque sé que hay muchas personas que no lo conocen. Entonces, lo primero es, si ustedes quieren estar presentes en los siguientes Colombian Dinner Clubs, la idea es que hagan, digamos que, hagan clic o hagan, sí, presionen en la foto, ya sea de Felipe, de Camilo o de Juan, y después hay una campanita, les va a hacer una campanita, que esta campanita va a ser una campanita que les va a dar las notificaciones generales de las cosas que vienen. Entonces, lo primero que los invito es que hagan clic en nuestras tres fotos, que somos las personas que estamos organizando esto, e igual le voy a pedir a Felipe que nos ponga, por favor, de moderadores para que salga la estrella verde al lado de las personas que les estoy mencionando. Entonces, pues nada, eso es lo primero, eso es un primer paso para que ya digamos que se puedan conectar de aquí en adelante. Y lo segundo es que también este espacio genera un proceso de networking entre distintas personas que nos interesa conocer. Entonces, si alguna de las personas que estamos ya sea hablando o ya sea escuchando les interesa, hagan clic en sus caras y se van a dar cuenta de cuál es el perfil de las personas y síganlos para seguir, digamos, como para poder seguir construyendo comunidad. Y ya después de esta introducción general de lo que les acabo de decir, pues ahora sí vamos a introducir a los speakers del día de hoy. Entonces, pues nada, primero que nada tenemos a Santiago Pulido Gómez. Él es MVP de Harvard Kennedy School y es Research Fellow de Bloomberg Harvard City Initiative. Él ya ahorita nos va a contar un poco esto qué significa en palabras más, palabras menos, porque obviamente son unas palabras un poquito digamos como un poquito complicadas, pero básicamente Santiago trabaja en la generación y en la difusión de buenas prácticas de ciudades alrededor del mundo. Segundo, tenemos a Ana María Perosa Daza. Ella es asesora del despacho de la Secretaría Distrital de Ambiente y ha trabajado con el sector público durante buena parte de su carrera profesional, y ella tiene unos muy interesantes insights que nos quiere comentar el día de hoy. Y por último tenemos a Juan Sokolov, que es director de Analytics en AVI, que es una de las PropTechs más importantes del país y uno de los temas y digamos que una de las empresas que va a dar de qué hablar, o sea, que ya está dando de qué hablar en este 2021 y que va a dar de qué hablar en los próximos 3 o 4 años. Entonces, esa es la introducción de las personas, y ya quiero dar la palabra a Juan Esguerra, que es el último moderador que no ha hablado, para que ya digamos que empecemos con las preguntas y empecemos este espacio. De una, Camilo, pues muchas gracias. Y muchas gracias como a nuestro panel, porque ha sido todo un reto traerlos acá a la mesa, y pues se nos hace súper chévere que tres personas que conocen muy bien sobre las ciudades y sobre lo que creemos que tenemos como futuro, pues lo podamos tener acá en la mesa. Entonces, para dar inicio, me gustaría darle la palabra a Felipe para que comience con las preguntas, un poco para empezar a guiar la conversación. Listo, bueno, creo que COVID le cambió el plan a todo el mundo. Yo creo que también le cambió el plan a las ciudades. Tenemos personas que trabajan en casa, personas que ya no van a empleo. Hemos visto cómo
personas se han movido desde la ciudad donde residían a, no sé, a su ciudad, a ciudades alternas. Anecdóticamente, creo que todo el mundo ha visto la persona que se fue a Girardot, de Bogotá a Girardot, a pasar cuarentena allá. Pero lo que vemos es que a nivel global vemos también estas transiciones, desde el trending topic en Twitter de, sí, de VCs y gente de startups en San Francisco que se quiere ir a Miami, que se quiere ir a Austin, pero también vimos que en Londres casi el 7% de la población se fue por Brexit, por COVID, por diferentes razones. Entonces, creo que estamos en un proceso de transformación en las ciudades y mi primera pregunta para los panelistas es, ¿qué creen? ¿Creen que lo que vamos a ver de aquí en adelante es un éxodo masivo de las ciudades? ¿O realmente este no es un problema que vamos a ver en Colombia? Este es un problema que vamos a ver en grandes urbes, en Nueva York o en Londres, y en Colombia las cosas van a seguir normales y la gente va a seguir yendo al trabajo en vez de buscar un lugar diferente para trabajar en casa. Entonces, de pronto, Santiago, si quieres, nos puedes contar acerca de ti y empezar con esta pregunta. Dale, sí, pues gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Entonces, pues comienzo contándoles un poquito sobre mí. Pues mi nombre es Santiago Pulido, como ya lo comentaron ahorita al principio, pero contarles pues que soy investigador de una iniciativa que se llama Bloomberg Harvard City Leadership Initiative. ¿Y qué significa todas esas palabras? Básicamente esto es una colaboración que hace una organización filantrópica en Estados Unidos que se llama Bloomberg Philanthropies, asociada, digamos, a la plataforma Bloomberg. Y digamos que esta iniciativa hace una colaboración con la Universidad de Harvard, específicamente con la Escuela de Gobierno y con la Escuela de Negocios. Va con el objetivo de fortalecer la dinámica del gobierno y del liderazgo a nivel local. ¿Por qué a nivel local? Básicamente porque hay una filosofía muy fuerte en este momento de que realmente el futuro de la transformación sucede en las ciudades, o sucede, digamos, a nivel local, no a nivel nacional, no a nivel regional, sino que sucede básicamente en las urbes, es donde se debe, digamos, accionar la política pública, o donde está la mayor parte, digamos, del poder y la capacidad, digamos, de transformación. Entonces, pues yo hago investigación con respecto a temas sobre todo de administración pública, pero entendiendo la administración pública no solamente como algo que le corresponde al sector público, no solamente como algo que le corresponde a los alcaldes, sino entendiendo la gestión pública como algo que le corresponde a todos los distintos sectores. Y básicamente pues uno de los temas en los que hacemos mucho énfasis es en la colaboración intersectorial, en el hecho de que los problemas sociales y los problemas públicos deben involucrar al sector privado, deben involucrar a las organizaciones sin ánimo de lucro, deben involucrar a la comunidad, digamos a las organizaciones, lo que llamamos grassroots organizations, o organizaciones, digamos, de comunitarias, y pues en ese orden de ideas, digamos que lo que tratamos de buscar es cuáles son las mejores maneras de generar estas sinergias entre distintos sectores para resolver problemas pues de interés público. Eso a grandes rasgos es en lo que yo trabajo. Pues digamos que a medida que abordemos cada una de las preguntas, pues les puedo contar un poquito más. Con respecto al COVID, yo creo que todavía es prematuro para decir exactamente pues cuáles van a ser como los impactos a largo plazo, pero yo creo que juzgando por un poco las tendencias que empezamos a ver y lo que yo de alguna manera puedo interpretar de las situaciones, y conectándolo un poco con lo que decía Felipe de manera anecdótica, pues yo, digamos, en este momento me estoy conectando desde Villavicencio. Ni siquiera estoy en la ciudad de Villavicencio, estoy a las afueras de Villavicencio, y mi trabajo, básicamente yo trabajo con gente, o pues anteriormente estaba ubicado físicamente en la ciudad de Boston, y en este momento, digamos que mi trabajo o mis compañeros de trabajo se encuentran distribuidos entre distintas partes de Europa, Asia, Estados Unidos, y pues yo estoy aquí ahorita en Sudamérica. Esto para decir, más allá de una anécdota, es que pues sí estamos viendo una tendencia de que en este momento, no importa dónde estemos ubicados
físicamente. Las tecnologías de la información nos permiten hasta cierto punto hacer nuestro trabajo desde distintas partes, y yo creo que esto se va a seguir dando, y aún después del COVID yo creo que esto es algo que va a seguir siendo una tendencia con respecto a que la presencia física no es un requisito para poder hacer que el trabajo suceda. Yo creo que esto es algo que veníamos viendo desde antes del COVID, y que lo que hizo el COVID sencillamente fue acelerar este proceso de distribuir este trabajo. Habiendo dicho esto, yo creo que lo importante es aclarar que esto lo permite la conectividad y la conectividad a Internet. Entonces, pues hay que ser muy claros con el hecho de que esto va a depender definitivamente de qué tan preparadas estén las ciudades y pues digamos que las distintas zonas geográficas en tener una conectividad de banda que garantice que las personas pues se puedan conectar. En la medida en que eso esté garantizado, y pues digamos que esto sí es pues una responsabilidad nuevamente de la colaboración entre el sector público y el sector privado, en la medida en que esto se pueda hacer, hay ciertos sectores, principalmente las personas que trabajan en temas relacionados con servicios, que se van a poder desplazar geográficamente y pues van a poder hacer su trabajo desde distintas partes. Esto no es, digamos, no va a ser, no es algo que corresponde a todos los sectores. Yo creo que es algo que es digamos, particularmente propio del sector servicios, y que pues en la medida en que las personas que trabajan en el sector servicios se puedan desplazar, pues van a poder continuar realizando su trabajo en distintas partes. Y esto obviamente pues va a implicar unas transformaciones a nivel de las ciudades. Lo que yo creo es que, como ustedes saben, pues digamos que hay ciertos sectores que están asociados también, digamos, a distintos niveles de ingresos. Entonces, cuando hablamos de niveles de ingresos altos, donde las personas están principalmente trabajando en el sector servicios, pues estas personas van a poder darse el lujo, entre comillas, de no estar necesariamente en el centro de las ciudades. No podemos decir lo mismo de la industria, por ejemplo, no podemos decir lo mismo de la construcción, no podemos decir lo mismo de la minería, que digamos son actividades que están totalmente conectadas pues digamos la actividad tiene que estar conectada a la presencia física en un sitio geográfico particular. Lo voy a dejar ahí como para empezar y dar la oportunidad también de continuar la conversación, pero pues ahí estamos. Gracias, Santiago. Juan, bueno, ¿tú cómo lo ves? Me imagino que desde un punto de PropTech, donde su intención es precisamente facilitar ese proceso de la gente llegar a una ciudad o de encontrar un lugar, ¿qué crees? ¿Cómo va a cambiar? Bueno, primero que todo quería agradecerles a todos la invitación. Feliz de estar acá y gracias por eso. Ahora les cuento ya un poco más de la respuesta. Yo creo que las ciudades, en realidad, si bien Santiago ya antes mencionaba probablemente una de las funcionalidades más importantes que tienen, que es la oferta de trabajo, ¿cierto? También las aglomeraciones urbanas, que básicamente son las ciudades a lo largo de la historia, también se han venido dando por la necesidad de prestar ciertos servicios que no se pueden prestar sin la existencia de aglomeración. Entonces, voy a dar un ejemplo. Son las ciudades donde están los mejores restaurantes, son las ciudades donde usualmente están los mejores bares. Y esto está muy atado a necesidades humanas que van más allá de la necesidad de trabajar. Entonces, si bien el COVID, obviamente, y la virtualidad, como lo mencionaba Santiago, permite de muchas maneras que las aglomeraciones urbanas se vuelvan más dispersas y que haya menos necesidad de concentrarse en un solo lugar para trabajar. Yo creo que afirmar como la decadencia de las ciudades de una manera genérica y también súper alineado con Santiago, que es muy pronto para decirlo, pero así lo quisiéramos afirmar, decir que las ciudades van a entrar en decadencia, es una afirmación equivocada, porque los seres humanos seguimos queriendo, no solamente teniendo, sino también queriendo aglomerarnos para poder hacer muchas cosas. Entonces, eso es lo primero que yo diría. Y en respuesta a eso, yo creo que lo que tienen que hacer las ciudades es lograr algo que es muy difícil de lograr porque históricamente las ciudades no han sido pensadas para eso, que es lograr adaptabilidad. Y cuando hablo de eso es porque usualmente en toda la historia la ciudad, bueno, exceptuando el siglo XXI, desde pronto en algunos países europeos y Japón,
que han tenido tendencias demográficas de crecimiento negativo. Exceptuando eso, a lo largo de toda la historia, o por lo menos los últimos 300 años, las sociedades han tendido a crecer, a tener crecimientos demográficos positivos y además una tendencia de urbanización. Y eso ha hecho que todas las ciudades hayan sido pensadas como para la permanencia y para la eternidad, porque si yo hago un edificio que dure por toda la historia, es un edificio que va a ganar valor y que probablemente va a tener sentido tener. Pero lo que nos demostró la pandemia, y ya como último punto, es que la permanencia no es tal y que pueden existir factores en el mundo que hagan que ciertas estructuras y ciertos desarrollos urbanos dejen de tener sentido. Y esto, yendo a una de las excepciones que les mencionaba, se ve, por ejemplo, en algunas ciudades intermedias de Japón con crecimientos demográficos negativos en los que el valor del real estate a las afueras de la ciudad se volvió negativo. La gente literalmente estaba dispuesta a pagar para que alguien se quedara con sus casas. Y entonces, creo que el gran reto de las ciudades en adelante es ser capaces de desarrollar infraestructura y readaptar la infraestructura existente de tal manera que tenga sentido para la nueva forma en la que vivimos. Listo, no, perfecto, Juan. Muchas gracias por esa observación. Sobre todo, yo creo que una de las cosas que me quedo una de las cosas con las que más me quedo de lo que usted acaba de mencionar es el hecho de que las ciudades pues van mutando en el tiempo, y este ejemplo de Japón que usted puso es muy valioso, pues porque al final de cuentas vemos que los crecimientos demográficos, aunque pueden subir, pueden bajar, y hay ciertos factores particulares de tanto la historia y de la coyuntura que nos llevan a eso. Pero yo creo que queremos seguir en este momento con Ana María, y yo quiero ya, digamos, como ponerlo un poquito más en temas más específicos de cómo ven la cosa aquí en Colombia. Entonces, digamos que creo que para ponerlo en preguntas más puntuales aquí es, Ana, tú que has trabajado con la ciudad en términos generales durante los últimos 8 años, y ya hablando, digamos, como de la pandemia, ¿tú cómo ves a Bogotá y cómo va a ser diferente la Bogotá de 2030 que la Bogotá de 2019 prepandemia? ¿Cómo la ves y qué observaciones nos puedes dar frente a las cosas que tú conoces en tus, digamos, como en tu experiencia profesional, y también de las cosas, o sea, de las cosas generales en las que tú crees? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es la gran diferencia que ves en Bogotá como nuestra ciudad? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, me parece súper chévere que yo he sido la única mujer dentro de este panel. O sea, son como muchos hombres y yo, entonces me alegra un poco que estemos un poco más, como digo yo, como equilibrados. Bueno, pues les cuento un poco de mí. Yo soy ingeniera ambiental y en los últimos años he trabajado en el temas de políticas públicas dentro del Consejo de Bogotá, y ahora pues siendo asesora de despacho de la Secretaría de Ambiente en temas también de políticas públicas de distritales y nacionales. Entonces, pues, como siguiendo un poco lo que me dice Camilo, efectivamente el COVID nos dio como una cachetada a todos de manera súper obligatoria. Y más que todo en la ciudad. Bogotá en este momento se dio cuenta de muchas cosas que nosotros queríamos. Nosotros en algún momento pensamos en que no podía ser realidad, como por ejemplo, oiga, que la gente no salga de su casa de un punto a otro, donde genera caos, genera congestión, genera contaminación, también pues gastan más, en fin, gasto energético, y eso en algún momento nunca se pensaba, mejor dicho, se pensaba como una cosa muy utópica. Llegó el COVID y nos obligó a cambiar esa manera de pensar de cómo nos movilizamos, cómo es posible que alguien pueda trabajar en la casa, o cómo es que los niños tienen que estudiar en su casa. Claro, todo de un momento a otro y todo pues en menos de 6 meses, pero sí nos dio la oportunidad de volver como a repensarnos y como a reinventarnos, que es como la nueva palabra que hemos visto que ha sido, digamos, conmoción dentro del 2020. Y en realidad es eso, es cómo nos reinventamos. ¿Cómo veo yo Bogotá en este momento? Pues miren, el tema de COVID nos llevó a que el discurso de las políticas públicas cambie rotundamente. No solo la forma de cómo decidimos sobre la ciudad,
sino también de cómo empezamos a crear nuevas cosas a partir de lo que sucedió por el COVID. Un ejemplo muy específico fue el tema del plan de desarrollo de la ciudad. Entonces, el plan de desarrollo pasado, pues claro, era en un contexto completamente distinto, donde pues, la gente se movía, donde tenemos puntos de inicio y final de un desplazamiento, en fin, todo lo que les hablé al principio. Y ahora pensando en, oiga, tenemos que poner una meta en la cual la gente siga su nuevo comportamiento, siga utilizando transporte público cero emisiones, siga tratando de que las empresas empiecen a mutar a que la gente utilice teletrabajo, no solamente por el tema económico, sino también por el tema social como por el tema ambiental, porque sí nos dimos cuenta, de hecho, en este poco tiempo y con datos y demás, que ustedes, de hecho, si están en Bogotá o si alguna vez lo vieron, por ejemplo, el tema de calidad del aire bajó. Entonces todo el mundo decía, ay, sí, claro, es obvio, pues porque no hay carros. Pues sí, no hay carros, no hay gente que se mueva o la gente se mueve en bicicleta. Entonces creo que prepandemia plus pospandemia, con la visión a 2030, las nuevas visiones de políticas públicas de Bogotá están migrando mucho a lo que nos enseñó el COVID en este momento. Yo creo que algo precisamente que estaba leyendo en Economist ayer es cómo las ciudades tuvieron esa responsabilidad de cambiar muy rápido. Entonces lo vemos en Bogotá con estos kilómetros de ciclorrutas que hicieron. Aquí en Londres entonces hubo una parte del centro de Londres que era normalmente donde habían carros y demás, icónicos taxis negros, y los empezaron a bloquear y sencillamente se volvieron o están convirtiendo las ciudades en espacios peatonales. Y es lo que tú dices, Ana, es también cómo eso se conecta con cambio climático, y me diste precisamente el cue para el siguiente tema. Entonces quiero, saliéndonos un poco de COVID, que parece que es siempre la realidad en este momento, quería hablarles del cambio climático, y algo que yo veo en Colombia desde afuera es que muchas veces la conversación en cambio climático se vuelve política. Entonces en Bogotá hablamos más de la reserva Van der Hamel que de la estrategia que tiene la ciudad. Seguramente si yo le pregunto a alguien en Bogotá si sabe cuál es la estrategia de Bogotá frente al cambio climático, seguramente no sabe. Y mi pregunta para ustedes es esa, ¿cómo hacer que una ciudad, o cómo hacer para que una ciudad sea clara en esas estrategias y que pueda realmente cambiar los comportamientos de sus habitantes? Porque parece que hoy en día no creo que lo estemos logrando. No sé, cualquiera de ustedes, o Juan, o Santiago, o Ana, el que desee empezar con esa pregunta. Yo quería empezar con esta pregunta porque es muy interesante y creo que la pregunta sobre el cambio climático es una pregunta muy macro y que debe ser entendida de tal manera para poder resolverla y también entender muy claramente cuáles son las acciones específicas que se deben generar a nivel urbano para poder aportar a esta tendencia, que es una tendencia global, no es una tendencia local. Si bien el impacto sobre el cambio climático se genera de manera local, el efecto es global y por lo tanto debemos entenderlo de esa manera para poder tomar las medidas que sean, que tengan un impacto sobre el tema. Entonces, por ejemplo, pues es un dato que a mí me parece muy interesante, y es: en Colombia las ciudades solo ocupan el 2% del territorio nacional, sin embargo congregan a casi el 80% de la población, ¿vale? Entonces, primero hay que preguntarse dónde está el verdadero problema, o sea, cuáles son los efectos. Aquí estoy pensando un poco a nivel nacional, aunque súper alineado que las políticas públicas se deben hacer a nivel local, como decía Santiago, pero pensando a nivel nacional, ¿cuál es el impacto más grande de deforestación, por ejemplo, que genera Colombia, o de ocupación de suelos protegidos que tiene Colombia sobre territorio que no deberíamos estar ocupando para que los árboles puedan capturar CO2, etcétera, etcétera? El problema grande no está en ocupar 200 o 300 hectáreas adicionales de ciudad. El problema está en las decenas de miles de hectáreas de bosque que talamos todos los días. Y ya bajando eso un poco más a nivel local, y a nivel, pensando por ejemplo en Bogotá,
El problema está en que la demanda por espacio es una constante. La demanda por espacio, o pues no una constante, pero está definida por factores exógenos. Es decir, la demanda por espacio está definida por la demanda por vivienda, por la demanda por oficinas, por la demanda por servicios. Entonces, yo restringiendo la ocupación de un espacio como hacedor de política pública, no estoy restringiendo la demanda. Lo que estoy haciendo es transfiriéndola a otro espacio de tierra. Y un poco el efecto que hemos venido teniendo en Bogotá, por ejemplo, es que la restricción de ocupación de ciertos sectores de la ciudad, a lo que nos ha llevado es a generar ciudades que sean mucho menos sostenibles porque han incrementado infinitamente la ocupación de territorio. Ejemplo, yo no permito que se ocupe un espacio de tierra en el norte con, 200 personas por hectárea. Y entonces forzo a esa demanda a que se reubique. Y lo que termina pasando es que terminan ubicando en urbanizaciones de 20 personas por hectárea o 10 personas por hectárea toda la sabana de Bogotá, en Cajicá, en Chía, en Cota, en Tabio, en Tenjo, y pues creo que todos hemos visto el proceso de su urbanización tan brutal que está sintiendo en este momento todo Bogotá. Y esto no solo pasa en Bogotá, pasa en Nueva York, y casi cuando uno ve manchas de luces nocturnas sobre la costa este de los Estados Unidos, de que Nueva York, Boston y Washington están casi todos conectados por una red suburbana de ciudad. Y ese es el tipo de ocupación menos sostenible que hay, porque estoy teniendo un impacto global mucho más amplio sobre ocupación de territorio que la discusión específica de ocupación sobre un lugar, sobre un espacio específico. Y esto lo digo por algo que creo, en lo que creo que aquí todos estamos de acuerdo, y es que si yo obligo a las personas a viajar mayores distancias, probablemente las estoy obligando a usar medios de transporte menos sostenibles, bien sea el vehículo privado o vehículos colectivos que tienen que viajar en muy baja frecuencia. Además, pues estoy haciendo que haya una huella sobre el territorio más amplia. Por lo tanto, yo creo que la pregunta sobre sostenibilidad que deberían estar haciendo las ciudades en el mundo, y un poco conectado a la primera respuesta que les di, no es tanto la pregunta sobre ecosistemas específicos que pertenecen a la ciudad, sino la forma de minimizar globalmente el impacto, preguntándose cuál es la mejor manera de ocupar mi territorio. Y no tanto teniendo debates específicos sobre terrenos locales. Y esto, qué pena, muy rápidamente lo conecto con el tema de la primera pregunta. Y es, la tecnología también está ahí para proveernos soluciones. Entonces, utilizar la tecnología, la información y todos estos recursos que nos está brindando el siglo XXI para identificar las mejores formas de ocupación, hay que aprovecharlos. Y si no somos capaces de aprovecharlos, definitivamente las emisiones a nivel local de la ciudad van a ser terribles. Y creo que eso es lo que deberían estar pensando las ciudades en realidad, en lugar de estar aplicando microsoluciones que a posteriori a nivel global terminan teniendo un impacto negativo. Pero eso está súper chévere, pero miren que hay algo que pasó en este momento, y es que antes de COVID nosotros teníamos unas soluciones súper interesantes de movilidad que se están empezando a desarrollar en las diferentes ciudades de la región y que ya estaban muy desarrolladas en Europa y en Estados Unidos, y eran las scooters, las bicicletas, todo por medio de apps, y eso se acabó. Y uno va a ver, y acá en Colombia, si ustedes hablan con Green se acabó. Si ustedes hablan con Movo la está luchando, pero pues la está pasando muy mal. Si ustedes hablan con Cabify, que tenía también Movo, se acabó completamente. Entonces, yo creo que de pronto sí es verdad que se esté cambiando un poco el tema. Y uno va a ver, digamos, el tema de los carros, y el tema de los carros uno ve que se está empezando a incrementar la venta de carros porque la gente prefiere viajar en un vehículo que sea confiable, que no tenga muchas personas. Entonces yo creo que las ciudades estaban yéndose hacia un lado, como ustedes los han dicho, y cada uno de hecho los he escuchado que hablaban sobre cómo las ciudades están empezando a volverse
como esos espacios mejor pensados, con mejores como productos de movilidad, y hoy en día es mentira, y yo creo que ya nadie se metería a hacer una aplicación de scooters ni de bicicletas eléctricas ni nada, porque pues no da porque nadie está listo para eso. Yo quisiera comentar posible. Disculpa, Juan, voy a tener que hay que moderar porque creo que Ana quería hacer un comentario, entonces te modero un segundito. Ana, cuéntanos, por favor. Gracias, Cami. Sí, yo lo que quería como dejarles un poco en el pensamiento es como, obviamente esto es político, y no es político por partido político, sino porque es necesario llevar la política pública a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, cuando Felipe decía es que el cambio climático se volvió un tema político, pues claro, porque es que la política es la interacción entre las personas, de cómo tomamos decisiones en temas legales, en temas jurídicos, en temas de proyectos de ley, de acuerdo, de lo que sea, que pueden llegar a que nosotros cambiemos nuestros comportamientos. Entonces, cuando Juan habla acerca de las scooters y todo lo que pasó con Green y con Mu y con demás, yo, pues, digamos, en todo ese recorrido, lo único que pasó no fue que cambió la forma de cómo la ciudad quiere pensar en que la gente se mueva, sino que en temas legales y en temas jurídicos, como todavía el país hasta hace muy poco empezó a transitar en reconocer esos transportes como un transporte que se puede usar, en temas legales es muy complejo. Entonces sí, definitivamente esto es un tema súper político, en el sentido en que nosotros tenemos que utilizar esa política pública para poder, digamos, reconvertir nuestras acciones como ciudadanos. Entonces, por ejemplo, si yo a ustedes les digo que en la política pública de, yo qué sé, Transmilenio, si entre más distancia utilices el Transmilenio vas a pagar más, pues yo como tomador de decisiones de la ciudad estoy cambiando la forma como la gente se mueve dentro de la ciudad. Obvio, no es lo más eficiente ni lo más lógico, pero solamente es como para contarles que esto sí es político y tiene que seguir siendo político, porque si no, entonces no se va a poder tomar ninguna decisión y no se va a poder cambiar la forma en la que las nuevas generaciones pueden transformar la ciudad. De hecho, hoy estamos en este momento transformando la ciudad. ¿Cómo? Transformando los planes de ordenamiento territorial, lo que decía Juan sobre las densidades urbanas, pues ya los nuevos planes de ordenamiento territorial tienen dentro de su visión el tema del cambio climático, que no pasaba hace 12 años o hace 10 años cuando salió la ley de planes de ordenamiento territorial. O sea, es una cosa que es súper vigente, pero además muy política. Entonces, claro, Ana. Claro, no es solo pensarlo en partidos, sino como en la forma de tomar decisiones. Sí. Claro, pero bueno, Ana, una pregunta, y creo que estoy de acuerdo contigo que esto es una observación política, pero definitivamente esto también es un tema económico, y al final muchas de estas plataformas de las cuales hablaba Juan Esteban terminaron quebrando es porque lógicamente todos nos encerramos en la casa y no podíamos llegar como a irnos en patineta o a montarnos en bicicleta y demás. Y yo creo que con esta entrada quería preguntarle un poco a Santiago, digamos como si estas soluciones de movilidad de las cuales estaba hablando Juan Esteban, entonces hablamos de soluciones de última milla, lo que se conoce así, o sea, entonces las patinetas, las bicicletas, los transportes en carro que son comunales y demás, si estas soluciones se ven o no digamos como en algunas ciudades de Estados Unidos como un tema que vaya a seguir pasando post-coronavirus, y si no se ven o si sí se ven, ¿cómo hacer para potenciarlas? O cómo hacer para, digamos, como para dar una respuesta a lo que sucedió en Bogotá. Y si no es en Estados Unidos, ¿cómo se ve este tema en otras partes del mundo? Entonces, pues nada, Santiago, yo quisiera saber, es como, oiga, si lo que realmente sucedió en Bogotá es un tema particular porque el modelo económico más la falta de regulación las quebró o las sacó del mercado, pues si es algo que se ve en otras ciudades del mundo.
Bueno, pues mejor dicho, yo con respecto al tema de las, pues de estas, digamos, tecnologías de transporte de última milla, mejor dicho, separándolo un poco como del tema del caso de Estados Unidos, que es donde yo me enfoco y pues digamos que es donde hago mi trabajo. No es un buen caso de estudio porque las ciudades en Estados Unidos son mucho más dispersas en términos, digamos, de sus niveles de concentración, y pues digamos que reina el carro por encima de cualquier cosa. Lo que voy a decir es que creo que el COVID lo que sí hizo fue aumentar la demanda por carros privados, ¿cierto? Y eso me llevó un poco como a lo que yo creo, y esto es no tengo cifras para soportar lo que estoy diciendo, esta es mi opinión más anecdótica. Yo lo que creo es que realmente lo que se vio afectado fue la economía compartida. Y aquí es a lo que va, que lo que veíamos prepandemia era un crecimiento de todo lo que constituían sectores de economía compartida, ¿cierto? Entonces teníamos Airbnb, teníamos Uber, teníamos todas estas plataformas que en el fondo, digamos, lo que estaban haciendo era reducir costos y generar economías de escala por medio, digamos, de plataformas que lo que permitían hacer era, pues, compartir activos de alguna forma. Y yo creo que el COVID lo que hizo fue poner primero la salud pública, motivo por el cual la economía compartida bajo las preferencias de los consumidores era un tema de, pues yo prefiero comprarme una bicicleta que usar una patineta compartida, ¿sí? Sí, y pues básicamente sí de ahí venía la demanda. O prefiero lamentablemente comprarme un carro privado, pues el carro que yo puedo manejar, y no necesariamente utilizar el transporte público, en la medida, digamos, en que estuviera, pues, digamos, la persona tuviera la capacidad adquisitiva, pues, para pagar, digamos, para evadir el compartir transporte, porque pues sigue siendo hoy uno de los principales medios de contagio. Entonces yo creo que hay que separar un poquito como cuál es el efecto o el canal por medio del cual el COVID está afectando el comportamiento de un mercado u otro, ¿cierto? Yo creo que una vez se vio como, ok, el COVID se transmite de X manera o de Y manera, pues entonces un poco como que eso reactivó, digamos, el Airbnb, pero posiblemente las patinetas ya no estaban, digamos, ahí a punto de, pues digamos, como que no pudieron reaccionar con respecto a ese tema. Entonces, yo lo que creo es que hay que entender los canales por los cuales, digamos, este tipo de mecanismos están actuando, y yo creo que conectándolo un poquito con algunos de los comentarios que se hacían yo sí creo que esto vale la pena es entender cuáles son las respuestas a nivel micro que está teniendo la gente y que están teniendo distintos sectores de la población que pueden o no pueden sustituir ciertos productos o ciertos servicios por otros, ¿cierto? Si tienen la capacidad, digamos, de pagar por un sustituto frente a temas que antes eran de economía compartida o no, y si efectivamente, digamos, bajo la información que tenemos de cómo se transmite el COVID y de cómo no se transmite, pues cómo reaccionan, digamos, las personas frente a ese tipo de situaciones. Entonces yo sí creo que pues hay unas cosas en transporte público que se revisarán y otras cosas, digamos, en transporte, en métodos de transporte compartido que posiblemente haya que reinventar, y otras que sobrevivirán a este tema. Con esto, digamos, yo quiero hacer pues terminar esta intervención como con dos anotaciones frente al tema del cambio climático, y es, a pesar de que el problema es un problema macro, yo sí creo que la solución está a nivel micro y a nivel, digamos, de cada individuo. Frente a esto, yo creo que, digamos, pensándolo a nivel del gobierno, de los gobiernos locales, es súper importante los mecanismos de participación ciudadana. Es súper importante, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, saber qué es lo que está pensando la gente y permitir espacios para que la gente participe y dé, digamos, su input con respecto a qué es lo que quiere ver, qué es lo que va a pasar, qué es lo que le gustaría dado sus propias necesidades, y que efectivamente, digamos, el gobierno esté respondiendo rápidamente a esas necesidades que se están identificando de parte de la población. Entonces, por eso no es como que el gobierno llegue y diga, ay, vea, me voy a inventar X solución. Yo sí creo que esto cada vez nos obliga a que el gobierno trabaje de la mano con las personas y que permita muchísimos más canales de participación ciudadana, que además
los medios virtuales facilitan esos canales de participación ciudadana para obtener realmente, digamos, respuestas rápidas de qué es lo que está pensando la gente y qué es lo que está necesitando la gente y hacia dónde moverse. Eso con respecto a ese tema. También dejar la cuña súper rápido, porque esto me parece que es un comentario súper interesante, sobre todo para que las personas que no están tan familiarizados con estos temas lean más. Ahorita, digamos, cada vez está tomando más fuerza el tema de, voy a traducirlo como ciencias del comportamiento. En inglés se llama Behavioral Sciences o Behavioral Economics, y es entender que la política pública ya no solamente se hace a punta de legislación y de obligar a la gente a hacer cosas, ¿cierto? Y todos tenemos ahora que andar en, no sé, en X o Y, o tenemos que hacer más ciclorrutas, o tenemos que, sino generar mecanismos de entender el comportamiento de los ciudadanos, y frente a eso cambiar la forma en que presentamos las opciones para hacer que cierta opción sea más atractiva. ¿Eso qué quiere decir? Entonces les voy a contar uno de los, mejor dicho, el libro que les recomiendo es un libro que se llama Nudge, Nudge, y Nudge básicamente lo que cuenta es un poco la historia de cuáles son los mecanismos en los que el gobierno o puede utilizar, digamos, formas de mostrar opciones que hace que las personas cambien su comportamiento, y todo esto está basado, digamos, en el análisis psicológico de las ciencias del comportamiento. Entonces, por contarles un experimento rápido, básicamente en las facturas de consumo eléctrico en una ciudad en particular, no me acuerdo cuál era el caso lo que hacían es que le empezaban a mandar a la gente su factura de consumo eléctrico con la barrita que le decía cuánto había consumido, pero le comparaban esa barrita con cuánto era el consumo promedio en su barrio, y adicionalmente cuánto era el consumo promedio en su localidad, y le ponían una carita feliz o una carita triste si su consumo era mayor. Entonces, si su consumo era mayor que el de la gente de su barrio, le ponían una carita triste, y si el consumo era menor, le ponían una carita feliz. Pues lo que se dieron cuenta las personas que hicieron estos experimentos, pues este experimento es que esto inmediatamente generaba cambios en los comportamientos de las personas que recibían una carita triste, y empezaban a reducir su consumo de electricidad, ¿cierto? Entonces, esto pues obviamente era sencillamente usar el poder de la psicología, porque a la gente, una de las cosas que se dieron cuenta estos investigadores es que a la gente le detesta que lo comparen con personas que son peers, ¿cierto? O pues no detestan, digamos que eso es un poder súper fuerte con respecto a la influencia que tienen los peers. Entonces, si yo sé que en mi barrio la gente está consumiendo menos que yo voy a cambiar mi comportamiento, y esto es cuestión de sencillamente cambiar la forma en que se presentan, digamos, las facturas eléctricas. Esto sencillamente para dar un ejemplo de cómo con ciertos mecanismos de cómo presentamos las opciones podemos cambiar e influenciar, pues digamos, poderosamente la manera en que se comportan las personas. Último comentario que tiene que ver con respecto al comportamiento de las empresas, sobre todo, digamos, pues para las personas que aquí son emprendedores. Pararle muchas bolas a lo que tiene que ver con las empresas B. En inglés se llaman B Corporations, y es entender que la responsabilidad ahora de las empresas no solamente es ser financieramente sostenibles, sino ser socialmente responsables y ser ambientalmente responsables. Y yo creo que esto es, digamos, responsabilidad de las empresas de, digamos, ponerse a mirar exactamente cuáles de sus procesos son amigables con el medio ambiente, y adicionalmente de los gobiernos de ayudar a que las empresas empiecen a entrar en el camino de ser big corporations. Listo. Lo máximo, ese punto, Santi, yo les voy a poner entonces para alinear un poquito más con lo de las ciudades en Colombia y el futuro. Un poco volviendo al tema del transporte, simplemente para cerrar ese tema y entrar a lo que decía Santi, que se me hace chévere. Santiago, Juan Colombiana, si yo les diera a ustedes $10 millones para invertir en una empresa, ¿ustedes se meterían a las patinetas, a las bicicletas, o realmente creen que en Colombia ese proceso se murió completamente y tenemos que volver al transporte tradicional, al carro, a la moto? Los escucho. No, yo creo que esa es una pregunta muy difícil. ¿Sabe yo qué le diría? Yo cogería esa plata y la utilizaría para preguntarle a la gente.
¿Sí me entiende? O sea, esto parte de entender el comportamiento de la gente. Yo no le voy a dar, digamos, como recomendaciones de decisiones de inversión porque, porque ahí sí me meto yo en un problema. Pero digamos, conectándolo un poco con respecto a la pregunta que en el fondo es qué va a pasar con el transporte, ¿cierto? Yo sí creo que de alguna manera, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, es si tenemos que, no solamente por temas ambientales, sino también por temas de facilidad de vida, de reinventar el transporte público para que las cosas estén a 20 minutos a la redonda. Yo creo que una de las cosas, como bien lo decía Juan al principio, es que sí, las ciudades resuelven una cantidad de problemas en términos de aglomeración y la aglomeración es importante tanto económicamente como socialmente, pero también tiene unos costos a nivel ambiental y unos costos a nivel de calidad de vida. Y esos costos a nivel de calidad de vida es que nos acostumbramos a tener trayectos de 1 o 2 horas al día y eso afecta profundamente la productividad de las personas y la productividad agregada de una economía, pues porque el tiempo que estamos pasando en el transporte público es tiempo que no estamos pasando en el trabajo o pues tiempo que no estamos compartiendo con nuestra familia o tiempo de ocio. Entonces claro que sí hay que pensar en opciones en las que cada vez el trabajo esté más cerca de la casa, en las que cada vez la vida sea más cerca de la casa y esté a 20 minutos a la redonda. Entonces, en ese orden de ideas, todas las tecnologías, digamos, que faciliten eso y que partan, digamos, de que esa es la necesidad del trabajador y del ciudadano, pues bienvenidas sean. Para hacer un corto resumen, hemos hablado de temas de transporte, hemos hablado de temas de economía y hemos hablado de temas de COVID relacionados al futuro de las ciudades en Colombia. Yo quería hacer una pregunta a Ana, conectando con lo que acaba de decir Santiago, frente a estas ciudades de 20 minutos. Yo hace poco leí un artículo en The Economist y vi un video súper interesante en YouTube acerca de que estas ciudades de 20 minutos vienen inspiradas en varias ciudades alrededor del mundo, particularmente Barcelona tiene un modelo muy de ese estilo, en los cuales, digamos que se han creado como hubs en los cuales a 20 minutos yo tengo un hospital, tengo un supermercado y algo así. Y entiendo que, digamos, como el gobierno de Claudia López empezó a intentar implementar temas de este estilo. Mi pregunta para ti, Ana, es, primero, si piensas que esto es posible en ciudades tales como Bogotá, y segundo, si no o si sí es posible, ¿en qué otro tipo de ciudades podría llegar a ser posible? Sí, ese tema es súper chévere. De hecho, pensar la ciudad de 20 minutos o de 30 minutos, como se hablaba desde la administración anterior, y esta que también la tomó ahora que tenemos el reto de actualizar el POT, que pues eso está como en veremos de Bogotá, que lo tiene muy pendiente desde hace un par de años. La idea es que sí, se van a crear nuevas formas de poder desarrollar la ciudad de una manera mucho más pequeña. O sea, en este momento el tema de gestión administrativo es de las 20 localidades, entonces pues es como pensar en cómo volvemos a reorganizar la ciudad de tal manera que tengamos nodos de desarrollo mucho más cortos y más pequeños. Entonces sí, la idea es que pues desde el gobierno anterior y este nuevo gobierno sí están pensando en evolucionar un poco al respecto. No creo que alcancen los 20 minutos, digamos, como en toda la ciudad, pero la idea es que a partir de las decisiones que se están tomando en el POT o que lo que van a presentar a la ciudadanía, y que de hecho Coñita para Todos, y pues más o menos va a estar en agosto, septiembre el tema de participación del POT, entonces si pueden participar están completamente invitados. Sí, la idea es que pase eso en Bogotá. Sí, pase eso en Bogotá. Es que aquí las localidades, por ejemplo, son prácticamente como una ciudad entera. O sea, la localidad de Suba es la misma, es igual que en la ciudad de Barranquilla. Entonces es una cosa demasiado loca y que es un reto enorme, pero yo sí creo que Bogotá sí tiene la capacidad para poder desarrollarse de esa manera. Gracias, Ana. Juan Sokolov, bueno, usted trabaja con datos en AVI y me imagino que tiene la capacidad de ver precisamente esa distribución en la ciudad. Y es, ¿cómo cree que esta idea de los 15 minutos, 20 minutos va a cambiar el mercado de renta o de compra de vivienda en Colombia? ¿Cree que es viable o cree que es más una intención de la alcaldía que poco se va a reflejar?
meter controversia al tema. Yo creo que esa es una utopía urbanística imposible de lograr. Les voy a explicar un poco por qué creo que es una utopía urbanística imposible de lograr. Primero, por la forma en la que se construyen precios en la ciudad. Entonces, si yo en verdad fuera capaz de crear oferta para todo que esté a menos de 20 minutos, yo lo que estaría generando son centros de servicio súper poderosos y súper grandes en diferentes puntos de la ciudad, lo cual implica que yo debería incrementar el valor del precio de la tierra sobre todas las centralidades que creen. Eso lo que hace es que la tierra sea inaccesible para una población, para un porcentaje de la población muy grande, que para poder acceder a tierra tiene que ir a lugares de la ciudad en los que la tierra sea más barata. Y la razón por la que la tierra es más barata es porque hay menos demanda por estar allá, porque hay menos gente que quiere estar cerca, porque hay menos gente que demanda estar en ese sector. Entonces, el hecho de yo crear múltiples centralidades lo que termina haciendo es incrementando el valor de la ciudad, de la tierra, en múltiples sectores de la ciudad, y toda la gente que no tenga poder adquisitivo para poder vivir ahí va a tener que mudarse aún más lejos. Y lo que termina pasando es que yo creo una ciudad hiperextensiva del estilo de Atlanta, en la que yo tengo múltiples centralidades y con movilidad entre las centralidades, pero con gente que tiene que, para poder moverse entre las centralidades, poder pagar precios de la tierra muy bajos, y termina con una de las ciudades menos densas del mundo. Eso es una cosa. Otra cosa es, hay factores sociales que este sueño utópico de los urbanistas pues son imposibles de romper. Probablemente muchas de las personas que estamos en esta llamada y que están participando de este no sé cómo llamarlo, podcast, tienen novio o novia o pareja o esposo o esposa o hijos. Y pucha, si mi pareja trabaja, pensando en Bogotá, en el norte de Bogotá, trabaja en una fábrica industrial de Tocancipá, y yo trabajo en el Parque de la 93, ¿qué? ¿Para poder tener la ciudad de 20 minutos nos toca terminar? ¿O cómo funciona? Si yo trabajo en la Secretaría de Planeación y el otro trabaja en la 93, es lo mismo. Y otras cosas que también ocurren, por ejemplo, tener hospitales de primer nivel regados por toda la ciudad, es casi que imposible desde una perspectiva de costos y disponibilidad de capital humano para trabajar en hospitales de primer nivel. Entonces, siento que si bien la teoría alrededor del tema es divina y tiene todo el sentido del mundo, que todo el mundo pudiera vivir a 20 minutos de todo lo que necesita, la realidad es que esto es casi imposible de ejecutar por la forma en la que se constituyen los precios de la tierra y particularmente el impacto que eso tiene sobre los precios de la vivienda, y también por la necesidad de la cantidad de servicios que hay que crear para poder lograr esto, y que existe la oferta de mano de obra suficiente para lograrlo. Entonces, y eso conectándolo con la pregunta que usted me hacía, se ve clarísimamente en los datos. La razón por la que la tierra en Bosa, y un inmueble en Bosa, nosotros que compramos varios inmuebles todos los meses, y Juanes aquí hace todos los trámites, la razón por la que un inmueble en Bosa vale 80 millones y un inmueble en Chapinero vale 300, 400 millones, es por la demanda que hay por estar en el sector. Y si yo hago de Bosa una centralidad tan interesante como Chapinero, inmediatamente voy a disparar el precio de Bosa al cielo, y voy a impedir que toda la gente que hace parte del mercado laboral de Bogotá pueda vivir donde está bien y tenga que mudarse inclusive más lejos para poder pagar la tierra en la que está. Ese es mi punto sobre esta teoría urbanista, que desde mi punto de vista raya un poco en la utopía y no tiene en cuenta muchas de las realidades del mercado. No, igual Juan, solo digamos que en mi opinión, o sea, yo estoy parcialmente de acuerdo con usted en el sentido de que usted no puede tener un hospital de primer nivel en cualquier nodo de cada 20 minutos, pero al final de cuentas eso funciona así en todas partes del mundo, ¿sí? O sea, si usted tiene un hospital especializado en, o sea, sí, no sé, o sea, en el cáncer de páncreas, pues seguramente habrá 1 o 2 en Estados Unidos. Creo que el punto al final es como, de pronto hay cierto nivel de hospitales que sí se podrían tener a 20 minutos, pero también estoy de acuerdo con usted en que en ese sentido
hay, digamos, como cierta apreciación de la tierra que se podría llegar a percibir, que puede volver un poco más difícil este concepto. Pero al final, digamos, como después de este corto resumen de lo que acabamos de hablar, y ya que nos quedan solamente 5 minutos, y la verdad, pues, o sea, esto de nuevo, el tiempo se nos pasó volando como la vez pasada, y la verdad, pues es una lástima que no nos podamos quedar más tiempo como hablando de todos estos temas. Yo solo, digamos, como que quisiera abrir hacia los panelistas para que nos comenten súper concreto, cada uno en un minuto, cuál es su visión del futuro de las ciudades en Colombia, básicamente en 3 aristas. Entonces, el primero es en una arista económica, es decir, o sea, si las ciudades realmente van a seguir siendo el motor económico del país, o nosotros podremos ver que las partes suburbanas lo empezarán a hacer, entonces en el modo económico. Segundo, si las ciudades podrán llegar a acomodarse al cambio climático, o tendremos que afrontar el cambio climático con medidas más radicales. Y tercero, si las ciudades se van a poder acomodar a la nueva tecnología. Entonces, de nuevo, economía, ecología y tecnología. Entonces, si me pueden decir más o menos en unos 20 segundos qué opinan, economía, ecología y tecnología, sería muy bueno como para empezar a cerrar este espacio. Y quiero darle la palabra en este orden a Santiago, a Ana y a Juan para cerrar el espacio. Economía, tecnología, economía, ecología y tecnología. Economía, yo creo que las ciudades van a seguir siendo los polos de desarrollo económico de este país. Ecología, yo creo que el hecho de que las ciudades sigan siendo el polo económico nos obliga a poner el tema ecológico dentro de la agenda política, y debería serlo, debería seguir siéndolo y cada vez más. Y el tema de tecnología, mejor dicho, acláreme un poquito exactamente con respecto a qué. Básicamente, mi pregunta es, vamos a ver un Oslo en el cual el 60% de los carros son, digamos, como son carros de combustión, o sea, de consumo de electricidad. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que nosotros lleguemos a ese momento tecnológico en el cual la tecnología se nos empareja tanto con la economía como con la ecología, o no va a pasar? ¿Y qué tenemos que hacer para que lleguemos a ese punto? Pues, digamos, como yo todo esto lo conecto, y más que con lo tecnológico, yo sí creo que hay un tema que hay que pensarse, y es el hecho de que los cambios demográficos son importantes, y que hay que analizar, digamos, como cada población. Entonces, súper rápido, hay que pensar en el hecho de que en los próximos 10 años, y ya está pasando, los baby boomers están llegando a pensionarse. Y yo sí creo que va a haber un éxodo de baby boomers hacia afuera de las ciudades, o pues debería incentivarse ese tema. Y en la medida en que, digamos, la generación X y los millennials sigan estando en las ciudades porque siguen metiéndose en esas, digamos, beneficiándose de las aglomeraciones, pues la adopción de la tecnología va a depender de ellos, y la parte ecológica y la implicación de esa tecnología en el medio ambiente va a depender de esas conductas. Yo tengo mucha confianza en que la generación de los millennials le pone mucha atención a la parte ecológica, y lo va a seguir metiendo, digamos, en la agenda a medida que los millennials empiecen a entrar, digamos, en altos cargos, o sigan entrando en altos cargos de gobierno, y pues que la generación X, que de pronto no se preocupa tanto por el medio ambiente, pues no lo vea como un tema tan relevante, sin echarle el agua sucia a la generación X. Bueno, no, yo estoy completamente de acuerdo con Santiago, y creo que tenemos que pensarlo como en una pirámide, no sé, en donde el tema de sostenibilidad va a ser como la hoja de ruta para el tema económico y para el tema tecnológico. Es decir, que cada vez por medio de la tecnología podamos seguir desarrollando la manera en cómo se desarrolla la ciudad de forma económica, pero siempre teniendo en cuenta y como base el tema de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tú estabas dando, Camilo, de los carros eléctricos, pues esto va a seguir evolucionando, y su principal base o su principal argumento es el tema sostenible. Entonces yo sí creo que el tema de gobernanza de cambio climático, el tema de gobernanza de sostenibilidad sí va a ser como el punto de partida, o bueno, va a seguir siendo como la base de aquí en adelante para las decisiones futuras sobre las ciudades. Perfecto, Ana, mil gracias. Juan, creo que se te cayó la llamada un segundo, pero necesitamos un cierre en este punto de cuál es tu visión de economía, ecología y tecnología de las ciudades en un minuto. ¿Cómo ves la economía de las ciudades en un futuro?
¿cómo ves el tema ecológico y cómo el tema tecnológico va a apalancar o no estas evoluciones? Para mí, creo que vivimos una generación que tiene dos sueños: ser verde, en palabras políticas, ser verde y ser rico. Esas son las dos cosas que creo que nuestra generación quiere. Y la única herramienta, la única llave que permite que las dos cosas sean posibles de la mano es la tecnología. Es decir, si somos capaces de desarrollar soluciones tecnológicas válidas, aplicables y reales, esto es lo que nos va a permitir que el sueño de esta generación, ambos sueños de esta generación se lleven a cabo. Entonces, yo creo que la tecnología y la urbanización también son las que van a permitir que podamos vivir una sociedad más sostenible ecológicamente, también más sostenible económicamente. Bueno, Juan, Ana y Santiago, muchísimas gracias. Bueno, Juan, Ana y Santiago, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Se nos fue volando, como siempre. Quería agradecerle primero a las personas que estuvieron en el room. Se nos fue hablando que no pudimos ir a preguntas del público, pero creo que hay muchos temas de los que podemos hablar que se vienen de Colombian Dinner Club. En este momento lo que vamos a hacer es, estamos ya grabando lo que estamos haciendo aquí para llegarle a más gente. También vamos a compartir unos notes que hacemos precisamente estas charlas, y nos vemos el próximo miércoles a las 6 p.m. Les vamos a estar contando tanto en el club, porfa síganlo, y en nuestras redes sociales qué vamos a hacer. Y si tienen una idea de un tema, quieren que hablemos de algo, nos pueden escribir a ideas@colombiandinner.club. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias, y que estén muy bien y que tengan buena noche. Gracias a todos, estuvo maravilloso, y los esperamos de vuelta muy pronto.